Esta videoconferencia se enmarca dentro de las actividades de la Red de Ingeniería Genética aplicada al mejoramiento de cultivos o RIGATROP. Esta es una red auspiciada por la Vicerrectoría de Investigación, en donde participamos investigadores de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Nacional. También contamos con miembros de instituciones internacionales, como por ejemplo Brasil, México, El Salvador. La conferencia va a estar a cargo de la máster Adriana Castaño Hernández. Ella es bióloga con una maestría en gestión ambiental y un posgrado en bioseguridad de organismos genéticamente modificados de la Universidad de Concepción de Chile y las Naciones Unidas. Tiene una amplia formación y experiencia en el análisis de riesgo en alimentos y bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Fue miembro delegado al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad sobre el uso en salud y alimentación humana de los organismos genéticamente modificados. Ha tenido participación en la creación y estructuración de detección y monitoreo de organismos vivos modificados genéticamente en Colombia. Cuenta con experiencia en la organización y coordinación de actividades de formación, con especial énfasis en el desarrollo de programas de bioseguridad y análisis de riesgo. Una amplia experiencia en asuntos regulatorios y de gobierno en materia de alimentos, bioseguridad, etiquetado, tanto a nivel nacional como internacional. Conferencista nacional e internacional en temas de bioseguridad, evaluación de riesgo de alimentos derivados de organismos vivos modificados, etiquetado, bioeconomía, investigación y desarrollo. La conferencia que ella nos va a brindar hoy tiene como objeto dar un panorama general de las implicaciones del etiquetado de los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados para el consumo humano en la industria alimenticia y también algunas exigencias regulatorias y su comprensión, y cuál es el estatus sobre esta materia a nivel latinoamericano, y nos va a dar algunos ejemplos de países en donde se etiquetan los alimentos provenientes de organismos genéticamente modificados. La dinámica de la videoconferencia consiste en unos 40 minutos de presentación por parte de Adriana, y al final, si tenemos tiempo para las preguntas, se las podemos hacer directamente a ella. Entonces le damos una bienvenida a Adriana, que nos está viendo en este momento. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y por la bienvenida. Nos conocimos hace unos meses en Perú y muy amable me invitó a compartir con ustedes esta conferencia que, como él les mencionaba, pues busca dar un panorama general sobre el tema de etiquetado, un tema que es un tema complejo, un tema polémico, y en el que espero poderles dar pues algunos elementos para la discusión y la comprensión un poco más de este tema. Voy a apagar mi video para que no nos vaya a interferir y les comparto pantalla. Por favor, me confirmas que me escuchan y que se ve bien, por favor. Pero apago mi video primero. Ok. ¿Ahí se está viendo? Sí, ahí vemos la pantalla, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para comenzar, normalmente uno cuando habla de organismos genéticamente modificados, y uno escucha muchas de las discusiones, de las conferencias, casi siempre se centra uno en el tema del cultivo. Y a lo largo de la cadena de producción muchas veces se olvida que hay un actor muy importante que finalmente es quien está teniendo que aplicar muchas de las reglamentaciones que surgen en materia de organismos genéticamente modificados, que es la industria de alimentos, tanto de alimentos para el consumo humano como para el consumo animal. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el tema de alimentos para el consumo humano. Y para esto hay que entender entonces estos cultivos genéticamente modificados, cómo entran a la cadena de la industria de alimentos, en dónde se utilizan, si se utilizan o no se utilizan y cómo se utilizan.
Fundamentalmente la industria de alimentos las utiliza como materias primas derivadas básicamente del maíz y la soya, que son además los dos principales cultivos genéticamente modificados que hay a nivel mundial. Y si uno revisa muchas de las etiquetas y contenidos que tienen ya los alimentos que están en los supermercados, uno encuentra que la gran mayoría, un muy alto porcentaje de los alimentos tienen dentro de sus materias primas maíz y soya, que utilizan fundamentalmente a partir del grano o la harina molida que entra ya a sus procesos de producción. Igualmente encuentra uno que hay un alto porcentaje de uso de microorganismos genéticamente modificados, fundamentalmente encontrados en los aditivos, en los auxiliares tecnológicos, en las enzimas, y ya más adelante les voy a mostrar algunos datos para que empecemos a hacernos una idea de cifras y del panorama en la industria de alimentos. ¿Dónde encuentra uno entonces finalmente esas materias primas que entran a un proceso de producción para obtener un producto final? Las encuentra uno en diversidad de productos, en los aceites, aditivos como la lecitina que se utiliza en chocolates, en galletas, en helados, los azúcares, muchas de la maltodextrina que utilizan las industrias de alimentos proviene de remolacha azucarera, y la remolacha azucarera que se produce en gran parte de los Estados Unidos, por ejemplo, es genéticamente modificada. Encuentra uno en quesos, en bebidas alcohólicas como la cerveza, en harinas, en panes, en salsas. Así que empieza uno aquí a ver un poco que el panorama de dónde encuentra uno esos organismos genéticamente modificados derivados de cultivos o derivados de microorganismos, pues es amplio. Y cuando uno empieza a analizar el tema, y aquí adelantándome un poco a los conceptos ya puramente regulatorios, empieza uno a encontrarse con una serie de definiciones y términos que, a la luz de lo que aquí nos reúne, que es el tema de etiquetado, empiezan a jugar un papel importante y que no siempre son claros de entender para esta industria que no está metida directamente en la producción del transgénico, pero que sí está haciendo uso de las materias primas que de esto se derivan. Y empiezan a encontrar terminologías como alimentos que son OGMs, alimentos derivados del OGM o que lo contienen, y alimentos que contienen ingredientes que son OGMs. Y esto resulta fundamental entenderlo a la hora de pensar en aplicar un etiquetado en los distintos modelos regulatorios que se han ido desarrollando. Les decía que quería mencionarles algunas cifras rápidamente para que ustedes se vayan entendiendo un poco el contexto y en qué nos estamos moviendo. Estados Unidos, que es el principal socio comercial de gran parte de los países de Centro y Suramérica, si no de todos, casi todas las enzimas y aditivos que se utilizan provienen de microorganismos genéticamente modificados. Muchas de las vitaminas que se utilizan emplean como sustratos algunos microorganismos genéticamente modificados. Por ejemplo, 2/3 del maíz que se utiliza es genéticamente modificado. En los supermercados cerca del 75 al 80% de alimentos procesados contienen, como les mencionaba, componentes a base de maíz y soya. Eso es una revisión rápida que ustedes pueden hacer en un supermercado y encontrarán cómo gran parte contienen algún componente o algún derivado de estos dos cultivos. Argentina, Brasil y lo mencionaba antes Estados Unidos, pues son los principales productores de soya. El 99% de la soya, si no es que ya es el 100% de la soya en Argentina, es genéticamente modificada, y el 85% en Brasil es genéticamente modificada. Y estos dos, juntos con Estados Unidos, son dos de los principales países que proveen a nuestros países de soya, junto con Bolivia, que para el caso de Suramérica resulta un socio comercial muy importante en términos de soya, y más o menos 1 millón de hectáreas de las que están sembradas, de las 2 millones de hectáreas que hay sembradas de soya en Bolivia, son genéticamente modificadas. Les traigo aquí a colación unos datos de Colombia únicamente como un punto de referente para que ustedes se hagan idea, porque es muy similar a lo que pasa en los mercados de Comunidad Andina y algunos centroamericanos.
Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 200 registros sanitarios de alimentos a base de maíz, más de 300 registros sanitarios de alimentos que tienen en alguno de sus ingredientes soya o algún derivado de la soya, y más de 200 suplementos dietarios igualmente a base de soya. Este panorama, cuando uno tiene en cuenta que estos son los socios comerciales que proveen de las materias primas a la industria de alimentos, pues creo que le empieza a uno a mostrar en dónde nos estamos moviendo y si esos OGM están o no entrando a la cadena de producción. Solo por seguir ubicándonos un poco en el panorama, la soya, casi que la totalidad del cultivo se utiliza para algún tipo de producción alimenticio o agroindustrial. Desde las semillas, las raíces, los brotes, la harina, etcétera, se utilizan distintos procesos productivos, incluso en algunos procesos ya más industriales se encuentra el uso de algunas partes de la planta de la soya. Y pues ya mencionábamos que la soya casi que en su totalidad, la que se comercializa en el mundo, es genéticamente modificada. Esto simplemente, de nuevo, para contextualizar un poco el escenario en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué tanta preocupación entonces? Porque muchos se preguntan que cuál es el miedo a etiquetar o no. Si hay muchas entidades, y aquí solo menciono 4 porque son muchísimas más, que han venido manifestando desde hace 20 años que se comercializan la seguridad de los cultivos y de los alimentos derivados de la modificación genética. Por citar solo algunos, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la Academia Americana de la Ciencia, pero también en Europa, en donde se cree que están absolutamente prohibidos y que hay una restricción radical frente al tema. También se han hecho evaluaciones y revisiones por más de 20 años de entre 130 y 150 estudios indexados, revisados, en los que al final llegan a la conclusión que son seguros para el consumo humano. Este es quizás el estudio más reciente, es un estudio que hacen 5 academias, a su vez miembros de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia de Medicina, la Academia de Física, la Academia de Ciencias, y les quedo viendo las otras 2, en las que concluyen después de 5 años de estudios, de evaluación, de paneles científicos, que son seguros para el consumo humano y animal y que no hay evidencias de riesgos para el mismo. Y finalmente organizaciones ya a un nivel mucho más global, como la FAO y la OMS, pues igualmente desde el año 2005, que son sus pronunciamientos oficiales, se han sostenido en la misma posición. Entonces, surge la pregunta de si no hay daño, ¿por qué la obligación de etiquetar? Es lo que muchas veces le pregunta a uno a la industria de alimentos, pero ¿por qué me toca etiquetar algo que no tiene daño? ¿Tienen o no tienen los derechos los consumidores a saber qué es lo que están consumiendo? Y son 2 de las principales preguntas que uno encuentra cuando está tratando este tema. Y aquí empieza uno a jugar con dos conceptos, con 2 escenarios que son hoy en día se superponen con mucha facilidad y se vuelven escenarios de discusiones eternas entre la evidencia científica y la opinión pública. Una opinión pública que muchas veces está basada en la emocionalidad. Cuando uno habla con la gente que trabaja en las áreas de comunicación, normalmente le dicen a uno, maneje las emociones para poder comunicar. Y cuando uno habla de temas tan técnicos y tan científicos como pueden parecer los OGM, los transgénicos, uno se encuentra con que lo que se está viviendo en el panorama del día a día frente a la ciencia es esta serie de concepciones. Cuando al consumidor se le pregunta por la ciencia, inmediatamente esta es la imagen que tiene. Le hablen de transgénicos o no, pero esta es la imagen que tiene, de gente en un laboratorio haciendo ensayos con distintas tecnologías, con distintos instrumentos, con distintos productos, pero adicionalmente hay en el escenario, en la palestra, una fuertísima relación entre las grandes empresas y los alimentos procesados, y se percibe como todo un movimiento en contra del consumidor a darnos alimentos procesados,
Y si a eso se suma que adicionalmente hay un fuerte movimiento en contra de las vacunas, porque las vacunas son obtenidas en laboratorio y las vacunas están hechas con su vez con microorganismos, y las vacunas lo único que hacen es meter los microorganismos para afectarnos, y es un movimiento fuertísimo en el tema de antivacunas, pues es todo esto lo que de alguna u otra manera está también tocando el tema de los OGMs. Un estudio muy reciente de hace un año en Estados Unidos hace una evaluación sobre la percepción que se tiene de los OGMs. Incluso encuentran que frente a temas como grasa, sodio y azúcar, que en Estados Unidos resultan ser muy importantes por los problemas de obesidad y salud pública que ellos tienen, los OGMs tienen la tasa de crecimiento más fuerte en temas de preocupación para los consumidores y de los temas que buscan evitar, de los productos que buscan evitar consumir. Entonces, en este escenario, el etiquetado se ha convertido en un caballito de batalla para, en gran medida por los grupos que no apoyan esta tecnología, para poder decirle al consumidor la manera en que usted puede evitar muchas de estas percepciones de gente haciendo cosas en los laboratorios, empresas que a través de los alimentos procesados nos quieren hacer daño, pero adicionalmente tener el monopolio del mercado. Una de las maneras en que usted puede hacer esto es a través del etiquetado, porque adicionalmente se supone que son terriblemente riesgosos. En ese escenario, entonces empiezan a surgir desde hace ya varios años, desde el año 2000, comienzos de la década del 2000, 2001, 2002, 2003, empiezan a surgir una serie de reglamentaciones en materia de etiquetado, desafortunadamente muchas fundamentadas más en la premisa de cómo hay posible riesgo, entonces esto lo debemos etiquetar, y el consumidor finalmente tiene el derecho de decidir si los elige o no. Y surgen, digamos que a grandes rasgos, dos grandes modelos de etiquetado. Yo siempre suelo mencionarlo en mis conferencias, a propósito los pongo entre comillas, porque ninguno es un obligatorio absoluto y ninguno es un voluntario absoluto. Cuando uno entra a revisar cada una de las reglamentaciones que existen dentro de estos dos modelos, se encuentra que tanto el obligatorio tiene excepciones y tiene condiciones en las cuales se debe o no etiquetar, y hay exigencias que le permiten a uno moverse dentro de esa obligatoriedad, pero el voluntario no es tampoco tan voluntario como se piensa, y hay unas condiciones en las cuales sí o sí se debe etiquetar, y cuando sí o sí se debe etiquetar, pues hay unas reglas que también son obligatorio cumplimiento. Estos países simplemente los menciono por un referente nada más. Digamos que este modelo ha sido muy jalonado por los países de la Unión Europea. Desafortunadamente, lo digo un poco basada en mi experiencia, lo que estábamos viendo en Latinoamérica, sobre todo recientemente en algunos países suramericanos, lo toman un poco como el modelo a seguir, pero en un copiar y pegar, sacando de contexto muchas de las exigencias que tiene el modelo europeo, que a su vez se sustenta dentro de otra serie de reglamentaciones. La norma de etiquetado europea no se puede leer en sí misma sola, sino que hay que leerla con las normas de trazabilidad y con las normas de evaluación del riesgo y con las normas de presencia adventicia, etc. Y esto se ha perdido mucho cuando la toman de referencia en otros países sin tener en cuenta todo esto. Este modelo obligatorio, fundamentalmente, y ya lo voy a mencionar un poquito más en detalle, establece algunos umbrales de presencia adventicia o de presencia accidental, pero igual tiene unas excepciones de cuándo sí y cuándo no se debe cumplir. Igualmente, por mencionarlo solamente como referencia, y Estados Unidos, ahorita hago unas acotaciones al respecto, se tiende a pensar que el voluntario es etiquete si a usted le parece o no, pero realmente cuando uno entra a mirar la guía que tiene la FDA y lo que está ahorita en proceso de desarrollo, pues también tienen unas reglas que le establecen a uno cuándo sí o cuándo no debe etiquetar. Fundamentalmente se basan en el principio de equivalencia sustancial,
que lo que hace ese etiquetado que se basa en el principio de equivalencia sustancial es hacer un reconocimiento a que antes de que el producto salga al mercado y toque o no etiquetarlo, tuvo que haber sufrido un proceso de evaluación del riesgo que determina si eso no es seguro. Y es ahí cuando, basado en esas diferencias, se establece si se reglamenta o no. Esto es simplemente el ejemplo de lo que tiene Colombia. No voy a entrar en el detalle de explicar la norma colombiana, salvo que más adelante en las preguntas tengan alguna inquietud, pero básicamente lo que hacen es que una vez yo establezco si es seguro o no, lo que yo rotulo es el hecho de la diferencia frente a mi alimento convencional, a mi homólogo convencional, el que tiene una historia de uso seguro. No es el hecho de rotular que tiene o no tiene OGMs o que tiene ingredientes derivados o no de OGMs, sino el hecho es rotular la diferencia que hay un cambio en la composición nutricional, que hay un alérgeno que yo no esperaba, que hay diferencias en otros aspectos, y eso es lo que buscan grandes rasgos el que se ha denominado etiquetado voluntario. Por su parte, el etiquetado obligatorio, que también se tiende a pensar, como lo he mencionado, a que absolutamente todo hay que etiquetarlo, realmente depende del modelo que se tiene. Dentro del mismo etiquetado obligatorio hay dos submodelos, por decirlo de alguna manera, y es el que es basado en producto. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi alimento final, mi cereal, mi salsa de soya, mi harina, etcétera, presenta material genéticamente modificado, en ese caso sí lo rotulo. Si no presenta, independientemente que yo haya utilizado o no materias primas genéticamente modificadas, no tengo que rotularlo, y es el caso que tiene Australia. O si es basado en proceso, lo que quiere decir es que el simple hecho de que usted haya utilizado materias primas que obtuvieron por modificación genética, eso ya usted lo hace que tenga que etiquetar, estén o no estén en el producto final, que es el caso de Europa. Y ya les explico porque se tiende a pensar que el umbral, que ya los voy a mencionar, del 0.9% que tiene Europa, es, por decirlo de alguna manera, un tipo de excepción. Si usted está por debajo del 0.9%, no tiene que rotular, y si está por encima, sí. Y realmente ese umbral lo que quiere decir es algo diferente. Para el caso europeo, lo que quiere decir ese umbral es, si usted sabe que fabricó o que utilizó materias primas para fabricar un alimento que son genéticamente modificadas, usted sí o sí tiene que declararlo. Pero si usted me está diciendo que no había utilizado materias primas genéticamente modificadas y resulta que yo en su producto final las encuentro, usted me tiene que demostrar que esa presencia fue accidental. Y si es accidental, en ese caso es que aplica el 0.9% en el escenario europeo. Ese umbral, desafortunadamente, como se ha sacado del contexto de la norma europea, los países los han ido estableciendo como umbrales de presencia o ausencia. Si está por encima del X%, usted rotula, y si está por debajo, no rotula, de presencia en los ingredientes que tiene el alimento final. ¿Qué es ese umbral? Fundamentalmente es un umbral que se ha ido estableciendo, es un número que, como decimos, aunque suene un poco jocoso, los que trabajamos en el tema, es un poco un número mágico, no es un número que tenga un soporte matemático o estadístico o analítico para decir es que es el 0.9 o es que es el 1 o es que es el 5. Es un número que responde más a inquietudes económicas, a inquietudes comerciales, a intereses incluso políticos, como fue el caso del 0.9% que resulta unos días antes de la aprobación de la reglamentación en esa época, en el 2002, 2003, si no me falla la memoria, en una discusión entre partidos políticos de si ponemos el 8, el 9, el 1 y finalmente queda el 0.9%. O si uno se va a Japón, el 5% un poco resulta de sus condiciones comerciales. Sus dos principales socios comerciales son Argentina como proveedor de soya y Estados Unidos como proveedor de maíz. Y si ustedes revisan un poco en cómo se basa la dieta japonesa, fundamentalmente se basa en soya y arroz. Y pues poner un umbral tan exigente es empezar a tener restricciones con sus socios comerciales, que en términos comerciales pues eso
eso tiene implicaciones. Eso no es tan fácil como decirle a mi socio, ya no le compro más porque no me gusta que usted tiene 100% de su soya transgénica. Entonces, un poco de ahí surgen los famosos umbrales, que en nuestros países se han vuelto unos números de exigencia de sí o no rótulo. Un poco salido de la explicación que tiene la norma europea de la presencia accidental, de cuándo sí o cuándo no rótulo a la luz de esa presencia accidental. Entender esos umbrales no ha sido fácil y depende mucho de cómo está redactada y cómo interpretan la norma. Esto es un ejemplo, si a alguien me interesa, con mucho gusto a través de Andrés yo les hago llegar este artículo, que es un artículo que le ayuda a uno mucho a entender las dificultades de interpretar los umbrales y de aplicar la norma en Europa. En Europa y de las normas que tienen umbrales en general. Fundamentalmente establecen que se rotula por ingrediente. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí un alimento en donde utilicé maíz de dos características distintas, pero como ambos son maíces, de uno utilicé 0.6% y del otro utilicé 0.7%, como ambos son maíces, es el mismo ingrediente. Entonces al sumarlo esto me da más o menos 1.13%. En ese caso está por encima del 0.9% de esa presencia accidental, supongamos que fue una presencia accidental, entonces habría que etiquetarlo. Pero si usted tiene las mismas porcentajes de presencia, pero dos ingredientes distintos, 0.6 de maíz y 0.7 de soya, en este caso no se suman y no se rotula porque se mira por ingrediente y por lo tanto esto está por debajo del 0.9%, si haya sido una presencia accidental, como está por debajo del 0.9% no se rotula. Esto a la hora de volverlo práctico y a la hora de interpretar, cuando uno tiene una línea de producción, resulta muy complicado para las empresas entender y discriminar esto para poder saber si le rotulo porque va para Europa, pero lo mismo va para Bolivia, pero lo mismo va para Costa Rica o va para Colombia, y son las dificultades que se encuentran a la hora de aplicar algunas de estas reglamentaciones. Yo aquí no estoy diciendo si es bueno o malo, simplemente quiero poner sobre la mesa lo que la experiencia pues ha venido mostrando y las dificultades que se tienen frente a las consideraciones que hay que tener en cuenta en materia de etiquetado. Yo quiero mostrarles a grandes rasgos, esto es solamente un slide que busca mostrar qué está pasando, está muy enfocado a Sudamérica. Lo que yo he revisado de Centroamérica, digamos que está un poco más hacia este ladito, y bueno, México que estaría aquí, México entendido como Centro Norteamérica. Esto es simplemente una visión muy gruesa de cuál es el panorama que estamos teniendo en algunos países de Latinoamérica. Vemos que tenemos un gran grupo de países que son países en donde se siembran los cultivos genéticamente modificados, donde hay un marco regulatorio con algunos años ya de implementación, con unas autoridades competentes claramente definidas, con unos procedimientos, reglamentaciones, documentos, instrumentos de evaluación del riesgo. Son países que tienen una amplia experiencia, ya sea porque de hecho están dos de los principales productores de OGMs, o porque como en el caso de Colombia y México han sido unos partícipes muy fuertes en el escenario internacional regulatorio, dentro de todo lo que se ha venido desarrollando. Tienen laboratorios de detección, ya sea laboratorios de referencia oficiales de gobierno o como en el caso de Uruguay que han ido acreditando algunos de los laboratorios de sus universidades, y tienen una reglamentación sobre etiquetado o una posición muy clara, como el caso de Argentina, que su posición, al menos hasta hace unos meses, porque hay unas iniciativas por ahí rodando, su posición es: nosotros no necesitamos un etiquetado porque la norma general de etiquetado de los alimentos responde. Y por el otro lado, digamos que hay un grupo de países, de nuevo esto no es para calificar quién está mejor o peor, esto es simplemente un escenario general de lo que hay en Latinoamérica. Hay otra serie de países en donde no hay un marco regulatorio, está en elaboración o está en proceso de revisión, están en ese proceso de definir sus autoridades competentes o las tienen definidas,
pero por sus posiciones internas, pues en el momento no funcionan, como es el caso de Venezuela, o de Ecuador o de Perú, en donde hay unas moratorias, en donde hay unas prohibiciones constitucionales como en Ecuador, donde hay recientemente unas prohibiciones en Venezuela a través de su ley de semillas. Entonces sí tienen autoridades, pero digamos que no están en una dinámica permanente de gestión, de evaluaciones, etcétera. No hay laboratorios de detección, no de gobierno. Las universidades pues tienen labores académicas que podrían responder eso, pero me refiero a laboratorios de detección oficiales de referencia de gobierno. No hay una norma de etiquetado, o está en proceso de discusión, o está recientemente expedida, como en el caso de Bolivia y Ecuador, y están todavía en el proceso de digerirla y implementarla, o están prohibidos. En Bolivia, que es un caso muy particular, los OGMs están prohibidos casi que en la totalidad de su estructura reglamentaria. Desde la Constitución para abajo uno encuentra una prohibición explícita del cultivo y del uso de OGMs, con una excepción que es el cultivo de la soya, que les mencionaba que más de la mitad de sus hectáreas sembradas pues son de soya genéticamente modificada. Y Chile es un caso particular en donde está prohibida la siembra y el uso de OGMs, pero es el principal país en donde se produce semilla genéticamente modificada por parte de las grandes compañías. Se produce en medio confinado en invernadero, únicamente con fines de exportación, pero al interior del país no está permitido el uso. Creo que me corregirán ustedes mejor. Costa Rica, digamos que tiene un panorama similar, en donde varias de las empresas tienen varios de sus invernaderos de propagación de semilla transgénica con fines de exportación. Entonces esto es a grandes rasgos qué está pasando en Latinoamérica. ¿Encuentra uno o no encuentra uno etiquetas? ¿Ya se ven o no se ven? Yo siempre suelo decirlo que cuando uno va a Europa y tiene la idea que como allá no les gustan y como allá se supone que están prohibidos, y digo se supone porque realmente no lo están, se siembran en algunos países, importan alimentos que tienen materias primas derivadas de la modificación genética, hacen investigación, quizás no tanto como en otros países, pero la hacen, y uno se encuentra que el mercado no es que esté lleno de etiquetas, pero de pronto encuentra uno algunos como este maíz que dice maíz dulce, este maíz dulce sin OGMs, más o menos en pulidísimo francés. Encuentra algunas cosas y encuentra que así las exportan a algunos países. De hecho, esto es un maíz francés que se encontraba aquí en Colombia. En el caso particular de Colombia, este tipo de declaraciones únicamente se pueden hacer si usted está en la capacidad de mostrar que son absolutamente ciertas. Encuentra uno cuando se produjo el tomate Sabor Flavor, que fue el primero Sainsbury, los supermercados Sainsbury de Inglaterra, empezaron a fabricar pasta de tomate o puré de tomate, no sé cómo la conocen ustedes allá en Costa Rica, y declaraban que eran hechos con organismos genéticamente modificados, hechos con tomates genéticamente modificados. Y cuando esto salió, curiosamente, uno pensaría que el tema de percepción pública pues iba a generar un rechazo. Entre el 96 y el 99, que fue la época en la que se estuvo vendiendo el tomate Sabor Flavor, tuvo las más altas ventas este tipo de productos, pero fundamentalmente por razones de precio. Realmente la gente, además porque todavía no se hablaba tanto del tema, la gente que dijera esto o no lo dijera, no era su factor de decisión, sino el factor económico. Encuentra uno en el mercado norteamericano etiquetas como estas que son de obligatorio cumplimiento, y ahí empieza uno a ver que no todo es tan voluntario, y son de obligatorio cumplimiento en el mercado de los orgánicos. Para poder certificar un producto como orgánico no debe tener presencia de ingredientes genéticamente modificados, y esto es básicamente lo que dice la etiqueta. Estos son unos pretzels, unos pasabocas de los que ellos consumen, que básicamente dice que fueron formulados para evitar la presencia de ingredientes de la ingeniería genética. Las leyes de los Estados Unidos no permiten el uso de estos ingredientes o semillas para ser rotulado como orgánico.
Y este es uno de los ejemplos de un etiquetado de no presencia de organismos genéticamente modificados en el escenario de un mercado orgánico, pero que debe rotularse. Este yo creo que es un producto que se consigue allá, que es un producto que se consigue casi en toda Latinoamérica, y empieza uno a ver que muchos de los productos están llegando con este tipo de sellos de Non-GM Project, que es realmente una empresa certificadora privada que está certificando absolutamente todo lo que las empresas le piden que certifique. Incluso encuentra uno productos a base de maíz, de trigo, certificados como libres de OGMs, cuando no hay trigo genéticamente modificado. Entonces uno podría decir, bueno, lo están certificando por dos razones, por razones puramente comerciales, porque esto vende, y porque eventualmente la cadena de producción, la cadena de movimiento de granos de trigo y maíz, pues podría cruzarse y poder haber ahí una presencia accidental de maíz genéticamente modificado y entonces pues dar positivo para el trigo. Pero si encuentra uno cosas como un aceite de aguacate o palta o como la conozcan ustedes a esta fruta, que también certifican como non-GMO, y ahí sí uno dice, bueno, pero es que la cadena de producción y de movimiento del aguacate difícilmente se cruza con la del maíz o la de la remolacha o la de la soya o la del algodón o la de los cultivos genéticamente modificados que hay en el mercado, pero además no hay aguacate transgénico, pero además detectar en un aceite refinado OGMs, pues resulta muy complejo. Así que se ha cuestionado mucho y de hecho el gobierno de Estados Unidos está revisando mucho este tipo de certificaciones a la luz de si usted quiere informar al consumidor, ¿qué le está informando? ¿Es realmente cierto lo que usted está o no está informando? Y uno de los ejemplos que me gusta mucho mencionar es que estos claims de non-GMO y de orgánico, pues sí, se mueven en un mercado, venden mucho, pero ¿cuánto cuestan? Estos son datos en pesos colombianos, lo pasé a la tasa del dólar del día de ayer. Son 2 libras de arroz orgánico, certificado como non-GMO, y por acá tiene una certificación de USDA también que dice que es orgánico, pero 2 libras de este arroz orgánico valen $11 aproximadamente, 11, $12 según el mercado en el que se mueve. Las mismas 2 libras de arroz, de un arroz convencional, que no es transgénico, que no es orgánico, que no tiene nada especial salvo adición de vitaminas, las mismas 2 libras valen $1.25, y un arroz fortificado que se vende aquí en Colombia pues sube un poquito más a $1.80. O sea que sí empieza uno a ver cómo estas etiquetas y este tipo de productos pueden ser valiosos, pero para mercados muy selectos, muy específicos, y que cuando se empieza a decir que es que tenemos que comer orgánicos porque esto es mejor para la salud y el tema de alimentación, etcétera, pues hay que también ponerlo en su justa medida, sobre todo en países como los nuestros, que no creo que podamos estar comprando un arroz que puede ser muy bueno a $11, 2 libras de arroz. Creo que esto también es poner un poco las cosas en su justa medida. Encuentra uno etiquetas de todo tipo. Encuentra uno, estos son unos totopos de maíz, que seguro ustedes consumen mucho más de lo que consumimos nosotros acá en Colombia. Estos son conseguidos aquí en Colombia, que nuevamente lo certifican como non-GMO, pero llama la atención cómo se le ponen etiquetas incluso a maíces que ni siquiera han sido transformados genéticamente, como es el maíz morado, y que es un maíz que tiene unas cadenas de producción, unas cadenas de movimiento muy específicas, porque además son mercados muy particulares. Realmente el maíz morado se consume en México y algunos países de Centroamérica, pero de ahí para abajo ya se vuelven productos bastante selectos en donde uno empieza a cuestionar, los certifico porque se puede mezclar con el maíz amarillo o el maíz blanco que sí es transgénico. Bueno, pues creo que las cosas hay que empezar a darles una lectura mucho más adecuada. Y ya más recientemente, a raíz de las reglamentaciones que han salido a nivel estatal en los Estados Unidos, y la más sonada es la de Vermont, aunque en el mes de finales de junio, comienzos de julio, el Senado de los Estados Unidos expide una ley en la que prohíbe reglamentaciones estatales y le pide a
USDA, que se siente establecer las reglas de etiquetado en los Estados Unidos, más allá de lo que tiene la FDA al momento vigente. Sin embargo, alcanzaron a salir productos en el marco de esa ley de Vermont, que básicamente lo que establecía era rotular diciendo parcialmente producido con ingeniería genética. Estos son unos dulcecitos M&M que se estuvieron comercializando aquí en Colombia y que para quien produce alimentos, para quien los importa, resultaba muy complicado entender, me lo aceptan, no me lo aceptan, qué implicaciones tienen, en Colombia está prohibido, en Colombia no está permitido, etcétera, pero alcanza a impactar comercialmente este tipo de etiquetas. Igual si se exportan productos, esto es un producto colombiano para hacer arepas, que son como unas masas a base de maíz, que se exportan a Europa, y como ellos efectivamente utilizan maíz genéticamente modificado para hacer esa harina y saben que lo usan, pues deben declararlo, porque va para Europa, y además pues que puede contener soya por razones de etiquetado con fines de alergenicidad. Entonces sí hay un rotulado, pero es un rotulado, como ustedes ven, muy disímil entre países, no hay un único estándar, no es claro el tema de los umbrales, resulta muy difícil implementarlo, sobre todo para empresas grandes que exportan a distintos países, de estas grandes compañías como, no sé, Mondelez, Kellogg's, Nestlé, por citar algunas, no por ninguna razón en particular, que tienen una línea de producción, pero que esa sale para Costa Rica, para Colombia, para Perú, para El Salvador, pues resulta muy difícil tener una línea de producción para cada tipo de etiquetado que cada país se le está ocurriendo. Y finalmente, y siempre me gusta mostrarlo, hay ejemplos tan divertidos, puede uno decir, como este. Si yo estuviera ahí presente, seguramente les preguntaría que ustedes qué ven aquí de raro, y uno se encuentra que con tal de vender hasta una sal está certificada como no, libre de OGMs, pero incluso es una sal buenísima porque ni siquiera tiene gluten, y pues salvo que la ciencia haya avanzado tanto, pues a mí mis conocimientos básicos de biología me enseñaron que esto no era un ser vivo. O sea que fíjense cómo es un tema que da para todo, con la premisa del consumidor tiene derecho a estar informado, pero cómo estamos o cómo están realmente muchas veces engañando al consumidor. En Latinoamérica está encontrando uno cosas como estas. Brasil y Bolivia son los únicos países del mundo que establecieron unos símbolos. Brasil tiene un triángulo con una T que recién salió para muchos de los consumidores, se interpretaba como una campaña de educación para dar a conocer una nueva norma de tránsito. Ya pues después de varios años eso está aparentemente entendido. Sin embargo hay una iniciativa de ley en el Senado brasilero para revisar la pertinencia o no de este tipo de símbolos. Aquí lo que dice, más o menos, porque no se alcanza a ver bien, es que este producto es producido a partir de soja transgénica. Y Bolivia hace un par de meses, 3-4 meses, saca su reglamentación, establece este triángulo amarillo con las letras OGM en el centro, y debajo debe decir esto para todos los alimentos, incluidos los de producción primaria, que se venden en las plazas de mercado. Por ejemplo, una mazorca, un elote, no sé cómo lo conocen ustedes, una mazorca, un choclo, un elote, que se venda en una plaza de mercado, si es transgénica, o debería llevar un sticker con esto. Y los derivados de animales que hayan sido alimentados con granos genéticamente modificados. Entonces, una gallina que se alimentó con granos de maíz transgénico, pues los huevos tendrán que estar rotulados con este simbolito. Es el único país en el mundo que incluso incluyó dentro de su reglamentación estos dos aspectos: los alimentos de producción primaria y los alimentos que se derivan de animales que han sido alimentados con OGMs. Ya para ir redondeando el tema y seguir entendiendo por qué las consideraciones en etiquetado son tan complejas, hay que entender desde la partida cómo es la cadena de producción de granos. Nada más para que se hagan una idea, solo el estado de Maryland en el año 2015 produjo 1.300.000 toneladas de maíz. Y una sola familia, esta foto que ustedes ven, que para uno diría esto pues ya es una granja grande, para ellos es una granja mediana y familiar,
produjo 1.270 toneladas de maíz en el 2015. Y esto entra a ser parte, cuando ellos recogen su producción, va a los silos corporativos, lo de esta granja más las de 10 más, la de los silos corporativos se va a los silos regionales donde vienen las de Maryland, pero además vienen las de, no sé, San Luis, y de ahí se va a los silos de exportación. Esta es una foto del puerto de New Orleans, que es uno de los puertos, si no el más grande de los Estados Unidos, para llegar a nuestros puertos. Este es el puerto, entre comillas, más grande de Colombia, para poder finalmente ingresar a las empresas de alimentos. Estábamos hablando de volúmenes absolutamente enormes de granos, de maíz o soya u otros que se mueven en el mundo, en donde para establecer todos estos mecanismos que conlleva el etiquetado de detección o de trazabilidad y segregación se vuelven absolutamente complejos, difíciles y supremamente costosos, que al final se ven reflejados en costos fundamentalmente en los consumidores. Los estudios han mostrado que se pueden subir los precios en estas cantidades en el procesamiento de alimentos, que finalmente, pues en donde lo recuperan, en el precio final que va al consumidor. Se ven unos altos porcentajes de aumento en los distintos costos que implica el manejo del elevador en puertos, por ejemplo, para manejar los granos, en el procesamiento, en la fabricación, etcétera, 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 que son lo que impacta y son las preguntas y las inquietudes que surgen cuando las normas de etiquetado se están haciendo y salen. Hay temas que trascienden más allá del simple deseo de informar por informar a un consumidor, basados adicionalmente en una filosofía del riesgo. Yo siempre lo digo, si el producto es riesgoso no tiene ni siquiera por qué salir al mercado, más allá de que le ponga o no le ponga una etiqueta. Por eso el valor y la importancia de tener sistemas de bioseguridad sólidos que evalúen previamente el alimento antes de que salga al mercado. Entonces, hablar de etiquetado implica hablar de todos estos temas. No se puede simplemente sentar a establecer una norma de etiquetado. Implica evaluar si el país tiene la posibilidad de hacer un monitoreo, de hacer detección, cómo va a manejar la percepción pública, qué es lo que realmente sus consumidores le están pidiendo, y pidiendo basado en qué, basado en el conocimiento o en el desconocimiento o en la mala información que hay en Google, si hay un sistema de bioseguridad, si hay la capacidad de hacer trazabilidad o no la hay, establecer presencia a bajos niveles o low level presence por sus siglas en inglés. Entonces, hablar de etiquetado, no solo en OGMs, pero pues aquí que nos estamos centrando en esto, pues hay que hablar de todos estos temas, que ha sido una de las grandes falencias que tienen muchas de las normas que están saliendo en Latinoamérica, y es que se saca la norma porque hay una presión y a la hora de implementarla se les olvidó que había que pensar en cada una de estas cosas. Ya para terminar, simplemente un par de reflexiones, muy a manera de caricatura. Pues seguramente cuando el hombre se asentó y dejó de ser nómada y la agricultura fue algo novedoso para ellos, pues quizás se hubiera tocado etiquetarle y ponerle tantas restricciones, quién sabe si hoy estaríamos comiendo. Eso no quiere decir que no haya que hacer las cosas con rigurosidad científica y técnica. Finalmente, la ingeniería genética es una tecnología, no es una ideología, pero se ha vuelto una ideología, y hay que saber interpretar esas preocupaciones que tiene la gente, a quienes desafortunadamente los han metido en una ideología pese a no serlo. Pues hay que saberlo comunicar, hay que saberlo trabajar con los consumidores finales. Para que no lo conocen, este es el clavel azul, es la única flor genéticamente modificada que se produce aquí en Colombia y se exporta a Japón, básicamente. Muchas gracias y quedo abierta a sus inquietudes. Muchísimas gracias, Adriana, por su excelente presentación. A ustedes, muchas gracias. Vamos a tener un espacio de unos 10 minutos por si existiera alguna pregunta para Adriana. Buenas tardes, Adriana. Mi nombre es Daniela. Bueno, quería consultarle.
Sí, puedes abrir la cámara para yo ver con quién hablo, Andrés. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniela, soy tecnóloga de alimentos y biotecnóloga, trabajo en la Universidad Nacional y bueno, ese es un tema que es bastante interesante, más que todo porque aquí en Costa Rica no tenemos una ley de etiquetado y hasta cierto punto por la presentación que usted nos mostró, realmente la pregunta es ¿para qué una ley de etiquetado si realmente se ha comprobado que no hay problema de inocuidad alimentaria? Entonces, bueno, quisiera que, sé que lo mencionó, pero ¿qué opina usted con respecto a todo lo que usted ha conocido y estudiado? ¿Qué tan necesario es algo de eso o no? Porque es complejo a la hora del manejo, como usted nos mostró, tiene muchas implicaciones económicas, muchos intereses políticos y económicos. ¿Usted cree que es necesario o no es necesario y de qué puntos de vista se debería de valorar una de estas leyes de etiquetado? Mira, muchas gracias. Yo siempre procuro ser muy clara en decir que no se trata de calificar si el etiquetado es bueno o malo per se. Me parece, y basado en lo que después de analizar muchas normas y de trasegar por este tema, lo que no está bien es que el etiquetado sea utilizado como un mecanismo para responder a las inquietudes y al supuesto riesgo que tiene. El etiquetado nunca debe usarse ni para estos productos ni para cualquier otro para transferir la decisión de riesgo al consumidor. La responsabilidad de poner o no en el mercado, en una góndola de un supermercado, un alimento, es responsabilidad de las autoridades establecer que sea o no seguro, y si no es seguro no tiene por qué salir al mercado. Pero el etiquetado de los alimentos derivados de la modificación genética lo han tomado sobre todo quienes están a favor de etiquetar y que mueven las masas para que esto se dé. Un poco el discurso es, esto es riesgoso, hay que informarle a la gente que puede haber un riesgo y que ellos decidan si lo toman o no. Y esa no puede ser la motivación del etiquetado. El etiquetado finalmente debe responder en un país, yo creo, a realmente sus consumidores qué tan informados están sobre la tecnología, qué es lo que quieren saber, pero basados en educación y basados en soportes científicos serios, pero soportes científicos que el consumidor entienda. A él no se le puede hablar con terminología técnica, porque además inmediatamente genera como una prevención y un rechazo. Pero sí quiero que quede muy claro que la transferencia de la responsabilidad de elegir un producto no puede ser basada en el riesgo, y esa no es una responsabilidad del consumidor final, que es lo que desafortunadamente muchas veces motiva el querer etiquetar este tipo de alimentos. De acuerdo, muchas gracias. Mi nombre es Nelly Mora. Con respecto a lo que usted decía del etiquetado, que muchas veces se hace como para comercializar más un producto o para darle más incentivo a este tipo de producto. Sin embargo, bueno, yo trabajo para el Ministerio de Agricultura en la parte de tecnología y formo parte del equipo regulador. Como una opinión propia, yo solamente voy a dar propiamente, digamos, en este aspecto, digamos, que, digamos, si un producto tiene la equivalencia sustancial igual al convencional, digamos que este es transgénico, son completamente iguales y que no varía en ninguna parte de sus porcentajes de nutrición, entonces yo me pregunto, ¿será necesario darle como advertencia a una persona que este producto proviene de la biotecnología o es genéticamente manipulado en estos aspectos? Digo yo, ¿por qué? Porque puede ser
incluso hasta con más cuidado y muchísimo mayor valor nutricional en este aspecto. Algunos productos transgénicos lo han demostrado, incluso, y entonces dice uno, ¿cuál es, por ejemplo, digamos, la pregunta mía, ¿está en obligación la persona que lo saca al mercado a darle a entender a la gente de dónde proviene este producto? ¿Es una obligación? ¿Es un asunto como de derecho humano, por decirlo así? Mira, eso depende mucho de la reglamentación y era un poco lo que les explicaba. Si yo me muevo en el ámbito de la reglamentación, entre comillas, obligatoria europea, ellos lo que declaran es eso, tiene o no tiene OGMs, contiene OGMs. Si yo me muevo en el ámbito de la reglamentación americana, lo que está en este momento vigente, previo a lo que ellos estén allá internamente trabajando, lo que declaran no es el hecho de la presencia del OGM, que es igual para Colombia y para Sudáfrica, por citar algunos ejemplos, sino ese ejemplo que usted da, por ejemplo, que usted da, y es ese cambio nutricional, tiene mayor contenido de vitamina A, tiene menor contenido de ácidos grasos, tiene mayor contenido de, qué sé yo, X vitamina o X micronutriente, que son muchos de los desarrollos que están haciendo. Así que depende mucho de que, aquí sí es un tema muy reglamentario, ¿en qué escenario reglamentario usted se está moviendo? Desde mi punto de vista personal, y coincide, aunque es personal, coincide un poco, por ejemplo, con las discusiones que se dieron en el 2011 en Codex Alimentarios, cuando finalmente llegan a un acuerdo, y es, ¿qué es la preocupación? Mencionar el hecho de OGM, que en la etiqueta aparezca la palabra OGM, o la preocupación es si hay un alérgeno, la preocupación es si hay un cambio nutricional, la preocupación es si es por el hecho de la modificación genética, se tiene que cocinar diferente. Si la preocupación es esa, es eso lo que se debería indicar, y un poco las recomendaciones del Códex Alimentarios quedaron en ese sentido, y en ese sentido está pensada la reglamentación que tiene Colombia. Voy a citar el ejemplo, pues que por razones obvias lo tengo a primera mano, y era hacer un reconocimiento de lo que hay detrás. Detrás debe haber una evaluación del riesgo juiciosa, detrás se debe fundamentar en un principio de equivalencia sustancial para yo determinar si hay o no hay riesgos, para yo determinar si hay o no hay diferencias, y al final, ¿qué le interesa al consumidor? Tener en su supermercado un producto seguro, sí, pero saber qué es lo nuevo que tiene más vitamina X, que tiene más minerales Y, que tiene menos grasas trans. Así que si usted me pregunta, basada en el principio de equivalencia sustancial y en un sistema de bioseguridad sólido, yo le diría que el etiquetado debería responder es a eso, no al hecho de decir OGM o decir transgénico, sino al hecho de esa diferencia que puede muchas veces antes ser un plus para quien al final lo consume. Una última pregunta. Buenas tardes, Adriana, muchas gracias por la presentación. Me quedan algunas dudas respecto al concepto de equivalencia sustancial. Realmente, dentro de la legislación de América Latina, ¿quién decide, digamos, por ejemplo, o algunos casos, porque es evidente que es diferente en todos los países, lo decide una entidad gubernamental, lo decide el mismo productor o el mismo, digamos, por ejemplo, quien genera el transgénico? Y más o menos qué aspectos se toman en cuenta para definir que un alimento es similar al análogo. Digamos, se toma solo cuenta macronutrientes o micronutrientes de interés, por ejemplo, minerales. Lo primero aquí a dejar muy claro es que el principio de equivalencia sustancial no es la evaluación del riesgo. Y esa es una de las confusiones que más se generan, y es decir que como se estableció si hay o no diferencias con su homólogo convencional, ya esa es la evaluación del riesgo. Como su nombre lo dice, es un principio para adelantar la evaluación del riesgo. Es un principio que desarrolló la OECD en el 90 y tantas y que después ha sido acogida
casi que por la totalidad, si no por la totalidad de países que tienen un sistema de evaluación del riesgo establecido. Entonces, si usted mira lo que hace Europa a través de la EFSA, que es la agencia que hace la evaluación para consumo humano en la Unión Europea, pero usted se mueve a mirar qué es lo que haría su contraparte en Estados Unidos, que es la FDA, o si usted se baja a Argentina a ver lo que hace el SENASA o lo que hace Argentina a través de Anvisa y de su CTN, sus comités técnicos de bioseguridad, usted se encuentra que todos siguen el mismo principio, tienen en cuenta ese principio, que lo que busca es establecer un punto de partida para yo tener un comparador, un punto de arranque en donde yo estoy comparando esto nuevo que me está llegando porque tiene una característica nueva X, lo comparo con algo que yo ya conozco. Lo comparo en términos de ¿qué? En términos de composición nutricional, lo comparo en términos de toxicidad, en términos de alergenicidad, en términos incluso de los aspectos moleculares. Yo comparo algunas de las características moleculares que tiene mi convencional, pero uno de los aspectos preponderantes es definitivamente el tema de la composición nutricional, para lo cual los evaluadores del riesgo, usted me preguntaba quién hace eso, cuando el evaluador del riesgo se llame SENASA en la Argentina o el Comité de Bioseguridad en Colombia o la FDA en Estados Unidos o la EFSA en Europa, por mencionar cualquiera, reciben un dossier que sí, que le da el desarrollador de la tecnología. Haga un poco el símil a lo que pasa en medicamentos. Quien le da la información es Bayer, es Novartis, es Pfizer, es el que sea, en este caso se la da o la Universidad de Costa Rica si es que desarrolló un transgénico, o se la da Syngenta, o se la da la Universidad Nacional de Colombia, porque esto es igual, se llame empresa multinacional o se llame universidad. El que se mete en esto tiene que cumplir con lo que está establecido. Y con base en esos documentos es ya la autoridad que se sienta a hacer una lectura, un análisis, una reunión con sus expertos, con sus científicos, con sus académicos, hace una revisión sobre las bases de datos de composición nutricional que existen para maíz y para soya. Básicamente existen esas dos, están en desarrollo las de otros tipos de cultivos. Están las bases de datos de composición nutricional de maíz, una de las más reconocidas es de IRSI, pero también están los documentos de la OECD, y todo eso finalmente, más lo que el solicitante presenta, forma todo el compendio de evaluación del riesgo, en donde el principio de equivalencia es solo eso, un principio para establecer si hay o no hay diferencias, y con base en eso hacer más estudios o pedir más cosas o decir que esto está ok. Muchas gracias. Bueno, nuevamente le agradecemos a Adriana la participación y la presentación que nos hizo sobre este tema que es bastante controversial. Le damos un aplauso.